musyakuchkankichikchu qamkunaqa imaynaraq kasun kay chunka qipa watakuna. Imaynataq kasunchik kawsasparaqa kay iskay chunka kimsa chunka qipa watakuna. Musyakuchkankichikchu imayna kay kawsayninchik kasqanta imakunaraq rikurimunqa. Mana chikikunan kawsasqanchik hinachu kanja imapas icha. Kay corona unquy rikurimusqanmanta punim kay ñiu tiqsi muyupi llapa imaymana utqayllaman rikurirqamun. Manapas ñawinchikta wichqaspa kichaykunanchikpim hukña rikurikamuchkan. Chayñam qullqipas manañam chay qhawasqanchik hinañachu kanja, manaña qhawasqañam imapas kanja. Hinaspapas chay yurichisqa yuyaykunam rikurimunqa. Manañam ñuqanchikqa yanqa mana kallpayuq hinañachiki kasunchik. Kanqam riki imapas rimaykuptiki utqayllaman kutichisqniki imapas utqayllaman ruraqkuna. Imaya kanja, imakunaya kanja. Chaytapas musyakunanchikmi riki. Kay ñuqanchik saschakuyninchikpi sapa punchaw sasachakuyninchikpi kananchikamaqa chay qullqi mirachiq runakuna, chay qullqi ruraq runakunaqa imaymanakunatañam rurachkanku. Hinaspa chay lluqsimunanpaqa ñuqanchikqa rantichkanchik. Chaynam kachkan kay kay tiqsi muyupi llapa ima yachaykuna. Chaykunata tumpachallatapas ichaya musyakuykuwaqchik kay rimasqankuta. Chaynam imakunañaya rikurimunqa nisqaypi hinapas manachusmi kaypayta atisunñachu mana kunanmanta puni chay rikurimuqkunata qhawayta atispanchikqa mana qhatipaspaqa. Chayta tumpallatapas ichaya qamkuna kay rimasqanta musyaykuwaqchik. Uyarikuychikya. La inteligencia artificial, los macrodatos y las redes sociales nos aportan muchos beneficios. Nos permiten ahorrar tiempo y ahorrar esfuerzo. Realmente es un gran avance. Pero al mismo tiempo hay otra cara de la moneda relacionada con toda una serie de consecuencias negativas. Cada uno tiene que decidir qué son las redes sociales para él, si son una herramienta para lograr un objetivo o son parte de su vida. Sin darnos cuenta, nuestros teléfonos inteligentes nos han absorbido. Ahora vivimos allí. Deberíamos pensar qué nos va a pasar en 30 o 50 años. ¿Cómo va a existir el ser humano en este mundo virtual y digital? Algunos estudios muestran que estamos viviendo en una burbuja, porque el contenido que consumimos moldea nuestra realidad. Mi percepción de la realidad probablemente sea diferente a la suya. Y por un lado, Internet brinda acceso a toda la información del mundo. Pero por el otro, los algoritmos nos encierran dentro de una cosmovisión de la que posiblemente sea difícil salir. Si analizamos la influencia de las 10 o 15 corporaciones tecnológicas más importantes, resulta que moldean prácticamente el 100% de nuestro espacio informativo. Aparte de revendernos el contenido directamente del anunciante, son las que deciden quiénes, cuándo y en qué volumen van a ver ese contenido. En realidad es erróneo pensar que, por ejemplo, Google muestra el 100% de los resultados para una consulta. Como máximo será un tercio. Y el resto de la información simplemente se oculta. Si queremos encontrar respuesta a una pregunta que, por ejemplo, va en contra de la política de un buscador o de una red social, nos lo pondrán lo más difícil que puedan. Quiero leer sobre esto y sobre aquello no. Descarto gran parte de la información al poner 3 veces me gusta en determinadas noticias. Pero para conseguir esa otra información tengo que hacer un esfuerzo añadido. Tengo que instalar unos bloqueadores de cookies, irme a un buscador especial que las bloquee, o bien usar Tor para mantener el anonimato, o bien visitar sitios web que normalmente no visito y consumir información que habitualmente no consumo. Naturalmente se puede modificar cualquier algoritmo, modificarlo de alguna forma e implantar cualquier idea.
Por ejemplo, la idea principal de las redes sociales desde el 2010 es la supremacía del contenido izquierdista. No estoy juzgando si es bueno o malo, es simplemente un hecho. No está de moda ser de derechas o de ultraderecha. Por tanto, un contenido de esta índole siempre quedará infrarrepresentado. Cualquier tuit de Trump se hundía directamente al fondo, mientras que cualquier tuit sobre Black Lives Matter inmediatamente subía. Esto se ha notado especialmente en TikTok. Es lo que se llama baneo en la sombra o supresión disimulada en las redes sociales, lo más perjudicial que le puede ocurrir a una fuente de información. El mejor ejemplo es la cuenta de RT en YouTube. No está marcada como una agencia de noticias ni tampoco como una fuente de información procedente de Rusia. Sin embargo, vemos que hay muy pocas visitas. Objetivamente, YouTube muestra muchos menos vídeos de RT en los resultados de búsqueda. Se puede hacer un experimento muy simple. Tomamos cualquiera de los temas del canal, creamos una nueva cuenta en YouTube en una computadora limpia, introducimos la consulta y veremos todos los vídeos de todas las fuentes posibles, excepto de RT. ¿De dónde han salido esos algoritmos de priorización de contenido? El objetivo de Facebook, ellos fueron los primeros en hacerlo, era mostrar publicidad a la gente y ganar dinero con ello. Desarrollaron algoritmos. De allí salieron las primeras bibliotecas de aprendizaje automático de Facebook. Así hacen la personalización del contenido. Se realiza un análisis de preferencias informativas de cada persona. Antes la publicidad estaba orientada a un segmento específico, por ejemplo, a mujeres no casadas.